Adición y sustracción de números naturales. La adición de números naturales es una de las 4 operaciones básicas de la aritmética, que consiste en combinar, agrupar o añadir 2 o más números para obtener una cantidad final total. Aquí tenemos A más B más C es igual a S, donde A, B y C son los sumandos y S representa la suma. Entonces, los elementos de la adición vendría a ser los sumandos y la suma. Por ejemplo, 5 más 3 más 7 nos da un resultado de 15. Entonces, para este caso, claramente podemos ver que el 5, el 3 y el 7 representan a los sumandos. Veamos las propiedades de la adición de los números naturales. Tenemos la propiedad de clausura. Esta nos dice que si sumamos 2 o más números naturales, el resultado también es otro número natural. Es decir, si A pertenece a los números naturales y B pertenece a los números naturales, entonces, al sumar A más B, también va a pertenecer a los números naturales. Tenemos el ejemplo 1, si tenemos 120, que es un número natural, más 25, que es otro número natural, como respuesta tenemos 145, que es otro número natural. Recordemos que los números naturales son los números desde el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente en forma positiva. En el ejemplo número 2 tenemos, si se cumple que 257 más el numeral AB es igual a 283, entonces nos piden hallar A más B. Aquí A más B, que tiene una línea o una recta sobre las letras, representa que es un numeral de 2 cifras. Entonces, para este caso, lo vamos a poner la expresión como una suma normal, así en forma vertical. Tenemos 257 más el número AB, que como resultado nos da 283. Entonces, si tenemos 7 más B, nos tiene que dar 3. Ahora, para que nos dé este resultado, B tiene que ser un número positivo, no podría ser negativo. Entonces, eso significa que se ha pasado de 10. Entonces, el valor de B es 6, para que 7 más 6 nos dé 13. Entonces el 13 va en las unidades y lleva 1 a las decenas. Ahora sabemos que 1 más 5 más A nos tiene que dar 8, ¿verdad? Nos tiene que dar 8. Entonces, para este caso, ya tenemos 1 más 5 es 6. O sea, a 6, ¿cuánto tenemos que sumarlo para que nos dé 8? Necesariamente tenemos que sumarlo 2, entonces 6 más 2 nos da 8, por lo tanto A tiene que tomar el valor de 2. Entonces, como nos pedían la suma de A más B, esto sería igual a 2 más 6, que es igual a 8. Muy bien, ahora veamos la siguiente propiedad de la adición. Tenemos la propiedad conmutativa, que nos dice que el orden de los sumandos no altera la suma. Es decir, si A pertenece a los números naturales y B pertenece a los números naturales, entonces al sumar A más B nos va a dar igual que si sumamos B más A. Aquí como ejemplo tenemos 20 más 15 sería igual a 15 más 20. Porque se cumple que 20 más 15 es 35 y lo mismo que si sumamos 15 más 20 también nos va a dar el valor de 35. Entonces el orden de los sumandos no altera la suma. Ojo, hay que tener en cuenta que en la sustracción, o sea en la resta, no se cumple tal propiedad. Porque, por ejemplo, si tenemos 20 menos 15 es diferente a decir 15 menos 20. Porque 20 menos 15 nos da 5 y 15 menos 20 nos da menos 5. Y aquí solamente estamos hablando de números naturales, o sea que son los números positivos. La siguiente propiedad es la asociativa, que nos dice la forma como agrupemos los sumandos no altera la suma. Es decir,
si tenemos a A que pertenece a los números naturales, B que pertenece a los números naturales y C que pertenece a los números naturales, entonces A más B agrupado más C va a ser igual a A más B más C agrupado. Aquí como ejemplo tenemos 20 más 15 más 3. Esto sería igual a 20 más 15 más 3 agrupado. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Primero resolvemos lo que está entre paréntesis. Empezamos, 20 más 15 nos da 35. Bajamos el 3. Igual, para el otro lado, bajamos el 20 más la suma de 15 más 3 nos da 18. Ahora sumamos ambos lados y tendríamos 35 más 3 nos da 38. Lo mismo que 20 más 18 nos da 38. Entonces aquí se comprueba que la adición es asociativa. Y por último tenemos la propiedad del elemento neutro. Esto nos dice si sumamos cualquier número natural con el neutro aditivo, que es el 0, el resultado es el mismo número natural. Es decir, si A pertenece a los números naturales, entonces A más 0 es igual a A. Por ejemplo, 12 más 0 nos va a dar igual a 12. También tenemos el otro ejemplo que 251 más 0 es igual a 251. O sea que el 0 no afecta al resultado. Todas estas propiedades que hemos visto parecen fáciles, pero siempre se aplica y se debe tener en cuenta en ejercicios. Veamos algunos ejercicios para ver cómo se aplican tales propiedades. Ejercicio 1 nos dice, si A más B es igual a 17 menos C, entonces nos pide calcular el numeral ABC más el numeral BCA más el numeral CAB. Entonces, empecemos con el dato que nos dan. Nos dice que A más B es igual a 17 menos C. Ahora ordenamos las letras al lado izquierdo y los números al lado derecho. El menos C, como está negativo, pasamos al lado izquierdo de la igualdad con el signo opuesto, es decir, con el signo cambiado, el signo más. Entonces tendríamos A más B más C es igual a 17. Entonces ahí ya tenemos ordenado ese dato. Ahora, de lo que nos piden calcular, lo ponemos en forma vertical los numerales y tendríamos el numeral ABC más el numeral BCA más el numeral CAB. Entonces esto nos pide el resultado, hallar la suma. Para resolver esto debemos hacer la suma vertical, la suma en las unidades, en las decenas y en las centenas, como una suma normal, pero en este caso tenemos incógnitas, tenemos letras y eso se va a ir hallando o reemplazando con el dato que nos da. Entonces, por la propiedad conmutativa, sabemos que C más A más B es igual a 17. O sea, no cambia, porque de dato arriba nos dan que ya lo hallamos que sería A más B más C es igual a 17. Y en la parte de abajo tenemos que es C más A más B. También debe dar 17, ¿verdad? Porque si la adición cumple que es conmutativa, o sea que no importa el orden en que estén los sumandos, la respuesta o suma va a ser la misma. Entonces, ¿por qué yo he puesto ese orden? Porque si miramos en las unidades, ¿qué tenemos? Tenemos C más A más B, ¿verdad? ¿Y eso cuánto nos da? 17, ya tenemos como dato 17. Entonces, ¿cuánto ponemos abajo? 7 y llevamos 1. Ahora, para la columna de las decenas tenemos B más C más A, que esto también es igual a 17, porque ya tenemos las tres letras que se están sumando en diferente orden, pero nosotros sabemos que por la propiedad conmutativa de la adición, no importa el orden, siempre la suma va a ser igual, o sea vamos a tener 17 de resultado. Entonces reemplazamos allá, ¿qué tenemos? Tenemos A más B más C, que sería 17, pero recordemos que hemos llevado 1 desde las unidades. Entonces vamos a tener 17 más 1, 18.
Entonces colocamos el 8 y llevamos 1. Por último, en la fila de las centenas tenemos A más B más C, que es igual a 17. Pero como hemos llevado 1, va a ser 17 más 1, 18. De esta forma, lo que nos piden, el resultado final sería 1887. Veamos un segundo ejemplo. Y nos dice, al sumar 4 números naturales obtenemos 3524 de resultado. Sabiendo que el mayor número de ellos es 2936 y los 3 restantes son consecutivos. Hallar el menor de los números. Entonces, veamos cómo sería la solución. Para este caso el problema nos dice que tenemos 4 números. Entonces yo lo pongo desde el primero, el segundo, el tercero y cuarto número. Porque son 4 números naturales que debemos de tener. Como dato nos da que el mayor, para este caso el mayor va a ser el cuarto. El mayor nos dice que es 2936. Entonces coloco dentro del rectángulo ese valor. Y luego nos dice que los 3 números restantes son consecutivos. ¿Y qué nos pide hallar el menor de los números? Ya está. Entonces nos pide hallar el primer número, que va a ser el menor. Entonces yo voy a suponer que el primero sea X. Yo no sé qué valor toma, entonces yo lo voy a poner como X. Ahora, como son consecutivos, el siguiente número tendría que ser ¿cuánto? X más 1. Y el tercer número sería X más 2, para que sean consecutivos. Entonces ahí tendríamos los 3 números consecutivos. Veamos un ejemplo de números consecutivos. Por ejemplo, acá tenemos el 10, el 11 y el 12. Estos 3 números son consecutivos, ¿verdad? Entonces, lo vamos a colocar en función del primero. El 10 queda tal cual. Ahora, el 11 se expresaría como un 10 más 1. Y el 12 se expresaría como un 10 más 2, ¿verdad? Y esos son números consecutivos. De la misma forma es lo que yo lo he expresado arriba. Simplemente que como yo no sé el valor del menor número que vendría a ser X, entonces los siguientes 2 números consecutivos van a ser X más 1 y X más 2. Ya está. Entonces, teniendo claro eso, continuemos con el desarrollo de este problema. Nos dice que al sumar los 4 números naturales obtenemos 3524. Entonces, nosotros vamos a sumar estos 4 números. Sería X más 1 más X más 2 más 2936. Y como respuesta o como suma nos daría 3524. Ya está. Entonces ya lo tenemos. Aquí lo que vamos a hacer es sumar todas las X y los números y al final hallamos el valor de X. Entonces, ¿cuántas X tenemos? Tenemos 1, 2, 3. 3X. Más, tendríamos 1 más 2, 3. 3 más 2936 sería 2939. Y esto sería igual a 3524. Ahora, el número 2939, que está como positivo, pasamos al lado derecho de la igualdad como negativo. Entonces quedaría de la siguiente forma. 3x sería igual a 3524 menos 2939. Ahora, si restamos esos dos números, vamos a obtener que 3x es igual a 585. Pero el 3 que está multiplicando el x pasa al otro lado de la igualdad como división. Entonces tendríamos 595 entre 3. Y esto nos da el valor de x de 195. Entonces el menor número que nos pide es 195. Muy bien. Ahora veamos la sustracción de los números naturales. A la acción de sacar, quitar o extraer lo llamamos nosotros sustracción, donde tenemos el minuendo menos el sustraendo sería igual a la diferencia. Esos son los elementos de la sustracción. Por ejemplo, si tenemos 15 menos 3 es igual a 12, ¿verdad?
Entonces el 15 representaría al minuendo, el 3 representaría al sustraendo y el 12, que vendría a ser la respuesta, sería la diferencia. Entonces la sustracción tiene 3 elementos o 3 términos, podríamos decirlo así. Aquí se cumple una propiedad que nos dice la suma de todos sus elementos o términos es igual a 2 veces el minuendo. Entonces ahí abajo lo tenemos, el minuendo más el sustraendo más la diferencia sería igual a 2 veces el minuendo. Esta propiedad nos va a servir para resolver algunos ejercicios que nos plantean. Veamos el primer ejercicio. Nos dice, si el numeral 6x4y menos el numeral y2xy es igual al numeral ym70, entonces calcular el valor de x más y más m. Como vemos en este ejercicio, ya tenemos numerales con incógnitas. Acá tenemos para este caso, cada numeral es de 4 cifras. Entonces, para hacer la solución de este, lo vamos a poner en forma vertical. Entonces colocamos el numeral 6x4y menos el numeral y2xy, que vendría a ser como respuesta que tendríamos como diferencia, sería igual a ym70. Entonces, de esto vamos a hallar el valor de cada una de las incógnitas o cada una de las letras para al final sumarlo, porque eso es lo que nos pide. Entonces, empecemos. En la columna de las unidades sería y menos y es igual a 0. Ahora, y menos y es igual a 0 vendría a ser un número igual. Por ejemplo, si es el número 3, sería 3 menos 3 es igual a 0. Pero no tenemos ningún dato, no nos ayuda de nada. Entonces pasamos a la siguiente columna, que sería la columna de las decenas. En la columna de las decenas, ¿qué tenemos? Tenemos 4 menos x es igual a 7. Pero no hay ningún número natural que cumple lo siguiente. 4 menos x es igual a 7. O sea, el valor de x, ¿qué es lo que tendría que ser para que llegue a ser 7? No hay ningún número natural que cumpla esa condición. Entonces usted puede decir el problema, el ejercicio está mal planteado. Pero no. Porque, ¿qué es lo que ha sucedido acá? Para que nos dé ese resultado significa que al 4 ha tenido que prestar. Entonces, si prestamos 1 del x, ¿qué nos queda? En vez de 4 nos queda 14, ¿verdad? Entonces tendríamos 14 menos x es igual a 7. Ahí sí se puede resolver. Entonces, el x, como está con su signo negativo, yo lo paso al lado derecho de la igualdad, se convierte en positivo. Y el 7 que está al lado derecho de la igualdad, yo lo paso al lado izquierdo. Y sería con su signo negativo. Entonces tendríamos 14 menos 7 es igual a x. Y 14 menos 7 es igual a 7. Por lo tanto, el valor de x es 7. Ya lo tenemos. Ahora nos pasamos a la columna de las centenas. Ahora ya no va a ser x menos 2 igual a m. Ya no. Porque recordemos que hemos prestado 1 a la columna de las decenas para convertir el 4 a 14, pues. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener x menos 1. ¿Por qué x menos 1? Porque el menos 1 representa que hemos prestado al otro. Entonces, x menos 1 menos 2 sería igual a m. Ahí estaría correctamente planteado. Pero el x sabemos que es 7, entonces reemplazamos ese valor y tendríamos 7 menos 1 menos 2. Sería igual a m. Para este caso, 7 menos 1 es 6, menos 2 es 4. Entonces el valor de m es 4. Ahora nos vamos a la última columna y tendríamos que 6 menos y es igual a y. El y, como está negativo, lo paso al otro lado y vamos a tener 2y. Entonces tendríamos que 6 es igual a 2y. Y finalmente, ¿qué valor debe tomar y? De tal forma que al multiplicarlo por 2 nos dé 6. 3, correcto. Entonces y debería ser 3. Ya lo tenemos. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide x más y más m. Y esto sería igual a 7 más 4 más 3, que sería igual a 14. Veamos el siguiente ejercicio.
y nos dice la suma de los tres términos de una resta es igual a 6 veces el sustraendo. Si la diferencia es 34, hallar el minuendo. Como dato nos dan que el minuendo más el sustraendo más la diferencia es igual a 6 veces el sustraendo. Pero recordemos la propiedad que nos dice que el minuendo más el sustraendo más la diferencia es igual a 2 veces el minuendo. Entonces vamos a reemplazar eso. En vez de colocar minuendo más sustraendo más diferencia, voy a colocar 2m, que vendría a ser 2 veces el minuendo. Esto sería igual a 6 veces el sustraendo. Entonces yo simplifico en ambos lados de la igualdad, saco mitad y vamos a tener que el minuendo es igual a 3 veces el sustraendo. Muy bien. Sabemos que el minuendo menos el sustraendo debe darnos la diferencia, ¿verdad? Entonces vamos a reemplazar ahí. En vez de colocar m, vamos a colocar 3 veces el sustraendo menos el sustraendo es igual a 34. ¿De dónde sale 34? Porque nos dice arriba, el ejercicio nos dice la diferencia es 34. Entonces, en vez de colocar la letra D, que vendría a ser la diferencia, colocamos 34. Ahora, 3 veces el sustraendo menos un sustraendo va a ser 2 veces sustraendo, ¿verdad? Y esto sería igual a 34. Entonces, de esa forma vamos a tener que el sustraendo va a ser igual a 34 dividido entre 2, que nos da un resultado de 17. Entonces, así se desarrollarían algunos ejercicios donde se aplican las propiedades de la adición y la sustracción. En los siguientes videos estaré explicando más ejercicios sobre estos temas. Hasta luego.